Planteando en alguna medida estas necesidades de las pequeñas y medianas organizaciones que, como hemos visto, caracterizan absolutamente la economía de la provincia, pero también del país y de países parecidos al nuestro, ¿no? Dicen las estadísticas que más del 90% de las empresas son pymes, que el 70 y pico % del empleo pasa por las pymes, que más de la mitad del Producto Bruto está a cargo de las pequeñas y medianas organizaciones, que paralelamente tenemos este problema de la asociación, de la profesionalización, del empleo informal, de la competencia desleal, del financiamiento y de la actividad. En alguna medida este ciclo, junto a Comercio y Justicia, que ya lleva 5 años, en realidad tiene esta inquietud de ofrecer un espacio gratuito para poner en común al menos los disparadores esenciales de este tipo de herramientas, conceptos y reflexiones a la hora de gestionar. Poder, delegación, fue el tema de la primera parte y quedó picando en la última filmina la inquietud esta de los cambios, la resistencia al cambio, la necesidad de identificar que el cambio es un cambio cultural y que a la hora de gestionar lo que hay que hacer es estrategia, ¿no? Que en realidad parece una palabra demasiado fuerte, pero cuando uno se pone a revisar y se pone en el día a día, casi que va a coincidir en que si no hace un mínimo de estrategia, bueno, otros la harán por usted, ¿no? Si uno no planifica, otros lo van a planificar. Así que para nosotros es de verdad una distinción que hayan aceptado la invitación. Esperamos que de verdad les sirva y sea de utilidad. La presentación estará subida mañana, más tardar el lunes, en el sitio web de IES para que la puedan descargar. Bueno, y le agradecemos nuevamente a Alejandra y a María. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a todos por estar aquí. Con María Ángela, un gusto recibirlos nuevamente, los que estuvieron en la primera parte, y darles la bienvenida a los que están aquí por primera vez. Para que no lleguen nulos al recuperatorio que dice Miguel que les vamos a estar tomando, vamos a repasar un poquito algunas cuestiones muy rápidamente que vimos en la primera parte. Esencialmente estuvimos hablando de las distintas etapas de crecimiento que atraviesa una organización y los diferentes liderazgos, digamos, que necesitamos o que van acompañando esas etapas. Más allá del liderazgo, cómo enfrentar, cómo arrancar, cómo crecer, el punto o el tema común que encontramos en todas las pymes, que un poco caracterizaba recién Miguel, es el crecimiento, ¿sí? Parece por ahí un poco irónico que justamente el esfuerzo, la inversión y el trabajo que ponemos para crecer, a veces es el crecimiento lo que nos juega en contra cuando no lo hacemos de una manera organizada o planificada. Eso nos llevaba a diferentes crisis, ¿sí?, que estuvimos viendo, pero la buena noticia es que había algunas herramientas que nos permitían revertir esas crisis y seguir avanzando. Esto nos llevaba permanentemente a una disyuntiva, ¿sí? ¿Hasta dónde sigo en el juego? O salgo o continúo, ¿sí? Si lo abandono, también tengo que tener información, tengo que tener una planificación y saber qué hago. Dejo la empresa, capacito a la próxima generación, me jubilo y pongo profesionales que la sigan. O sigo intentando, sigo renovando, me hago de herramientas para poder seguir avanzando hacia otra etapa más. Para eso teníamos diferentes conceptos que vimos, ¿no? La experiencia que venimos haciendo, la información que necesitamos, la planificación, tanto sea para salir como para continuar. También estuvimos hablando de cuándo es el momento, ¿no? Si no me doy cuenta, si no me anticipo, de todas maneras, alguien o algunos me van a hacer notar que estoy en momento de tener que pensar distinto o cambiar. Entonces habíamos estado hablando sobre las 13 de Hammer, básicamente, los clientes, la competencia y en definitiva el cambio, ¿sí? Porque las dos anteriores las podemos incluir en esta última. Los clientes que cada vez buscan más productos específicos, ¿sí? Estamos más individualizados, no productos que sean tan masivos, y eso nos va a permitir generar diferentes nichos que también nuestra empresa podría aprovechar.
en definitiva, lo que vimos que estaba cambiando era la forma de competir. Entonces, así como nosotros podemos aprovechar, ¿no?, la tecnología, las diferentes comunicaciones para entender que mi cliente quizá no es solo el de aquí de Córdoba, el de mi provincia, de mi región, porque hoy decimos nuestro mercado es el mundo, así también lo es para los demás, ¿sí? Entonces, uno de los problemas que está habiendo es cómo identifico esos competidores que son difíciles, ¿sí?, de descubrir, digamos. Un ejemplo local para comentar esto que estamos diciendo. Conversando con una persona aquí de Córdoba, vinculada a una familia de locales de zapatos de mujer, fundamentalmente, varios locales aquí en Córdoba, varios años de trayectoria, ¿sí?, una marca ya establecida. Me comentaba el incremento que estaban teniendo en las ventas por internet. Pero claro, pensaba yo vender a zapaterías más chicas, localidades del interior, ¿sí?, surtir a otras zapaterías minoristas. Me dice, no, más allá de eso, a consumidores finales. Comprarse un zapato por internet, ¿no?, que uno se lo tiene que probar, más allá de que cada uno sabemos nuestro número, hasta que uno no lo ve, no siente cómo le queda. Y me dice, sí, pero hay muchas localidades por ahí, chicas, ¿no?, del interior, épocas picos como las fiestas de egresados, ¿sí?, en octubre, todas las comuniones, en donde el grueso de la población va a comprar los zapatos, donde a la única, 2 o 3 zapaterías que hay en el lugar. Y bueno, en esto de que no quiero quedar igual que el que tiene mi prima, mi vecina y demás, busco en internet un zapato, me lo mandan, depositan en la cuenta, y de pronto yo pensaba esta zapatería, ¿sí?, de alguna localidad chica del interior, que está pensando si el zapatero de enfrente puso la oferta, trajo los zapatos de Córdoba, los habrá comprado de Buenos Aires y demás. Resulta que mi competidor ni siquiera es alguien que estoy viendo, ¿sí?, ni siquiera puedo ir a ver qué puso en la vidriera o qué mercadería está trayendo. Entonces, ese es uno de un ejemplo simple, pero de esto que nos cuenta el hecho de decir, tenemos más posibilidades, o los clientes los podemos encontrar en cualquier lugar, pero así también los competidores se nos vuelven más difíciles de identificar. Y esto no es algo que, más allá de que uno lo sepa, escucha, lee, es todo un proceso realmente poder pensar de esta manera, acomodar la empresa a estas nuevas situaciones que se están dando, ¿sí? Y esto responde a que cada uno tenemos una forma diferente de ver el mundo y de encarar, digamos, las diferentes estrategias o cuestiones que nosotros querramos pensar, que van a estar en función de cómo vemos, cómo organizamos, qué experiencias previas tenemos, ¿sí? Decíamos abajo, si todos aquí tuviéramos los mismos recursos, las mismas condiciones, las variables externas fueran iguales para todos, de todas maneras no obtendríamos los mismos resultados, ¿sí? Y eso lo vemos en cualquier sector y lo vemos cuando nos comparamos con algún competidor, ¿sí? Hay empresas que para un mismo contexto les va muy bien, otras no, y eso va a depender de la forma en que cada uno actúa. En un curso que compartimos con María Ángela, teníamos y con Miguel, ya que sigue aquí presente, de la maestría, éramos 30 y pico, 40 alumnos, divididos en 3, 4 personas por grupo, con una notebook, con un programa que era un simulador de negocios, ¿sí? Todos teníamos misma materia prima, misma cantidad de recursos humanos, mismos segmentos de mercado, una fábrica de bicicletas era el simulador. Bueno, cada uno tenía que tomar diferentes decisiones, que era lo que se iba cargando en el simulador, ¿sí? Los objetivos de venta, el mercado al que iba a apuntar, porque teníamos 2 o 3 modelos diferentes, donde podíamos elegir a cuál nos abocábamos, decidir entre el grupo, ¿sí? Éramos 3 o 4, entonces había grupos que se ponían de acuerdo más rápido, otros grupos que no se ponían de acuerdo, pero alguien tomaba la punta y allá iba, y una vez que cada uno cargaba la situación, bueno, se corría toda esa información y veíamos una pantalla cómo iba cambiando la información del mercado, ¿sí? Y bueno, a los 20 minutos, media hora estaba el que ya había desaparecido, el que no le quedaba más nada, el que seguía intentando, el que tuvo la viveza de pronto y se juntó con otro grupo que venían los dos que le quedaba poco y vemos qué hacemos. Entonces todo eso responde a cómo vamos a actuar en definitiva, ¿sí? Entonces, ¿por qué traemos esto a colación?
Porque si nosotros hablamos de estrategia, de la visión que tiene el empresario para su empresa, en definitiva, esa estrategia va a responder a su modelo mental, ¿sí? A cómo veo yo el mundo, que puede ser diferente a cómo lo ve cada uno, ni bien, ni mal, ni mejor, ni peor. Va a responder a qué, ahí tenemos otra, a las experiencias previas, a los conocimientos, a cómo manejo los supuestos, a mis propias historias, ¿sí? Por eso Peter Senge nos dice que como un cristal que distorsiona sutilmente nuestra visión, los modelos mentales determinan lo que vemos. Entonces yo voy a actuar en función de lo que creo y lo que veo. En este intento de cambiar, en este cambio cultural que comentaba Miguel al principio, quizá todos vamos dándonos cuenta que tenemos que ir ayornándonos, buscando diferentes maneras de hacer las cosas. Pero una cosa es lo que digo, lo que leo, lo que escucho, y otra es la que realmente puedo ir procesando. Y a veces nos pasa lo del señor de la imagen, ¿sí? Estamos pensando en, no, nos tenemos que modernizar, vamos con la tecnología, hablábamos en una época cuando estaba que la calidad total, que las normas ISO, que certifico, y de pronto no sabemos siquiera si todo eso realmente es necesario en este momento para nuestra empresa. O sigo pensando en todo esto, pero no logro cambiar el esquema, ¿sí? Entonces no importa qué tan grande sea el tractor que tengo. Pobre los bueyes que van a tener que... En esto, que también parte de los conceptos que hemos tomado en esta charla, lo hemos sacado del Juego de los Negocios, que es un libro de un autor argentino, Roberto Serra, que también en estas clases comenzamos con estas 10 palabras, todas ellas vinculadas al concepto de la organización, ¿sí? Entonces él nos proponía un pequeño ejercicio que era ordenar estas 10 palabras, dándole 1 a la que fuera menos importante para el funcionamiento de la organización y 10 la que nos pareciera más importante, es decir, darle un orden de jerarquía a cada una de estas palabras. 2 minutos, ¿se anima alguno ahí? María Ángela toma nota, la que creen más importante, la que creen menos. Autoridad, del 1 al 10. Esto no cuenta para el recuperatorio, no se hagan problemas, no lleva nota. ¿Se puede repetir después, no? Sí, claro que se puede repetir, ¿por qué no? A ver. ¿Quieres? ¿Decís 6 a todos o no? No, Bueno. tiene que priorizar, claro, del 1 al 10. Priorizemos. Del 1 al 10 sin repetir. Exacto. Claro. Otro. 1, 2, ¿qué número le damos? Claro, muy importante o menos importante. 3. Otro. 2 para comunicación. Menos importante. Otro. ¿Menos Número más importante alto o más es más importante? importante. ¿Más? ¿Qué número? 7. Recursos, ¿qué número le damos? Un 8. Estructura, un 9. Control. Podemos estar en desacuerdo, ¿no? Hablamos que cada uno tiene un modelo mental diferente. Resultados. Muy importante. Muy importante. 10, 9, los números altos son los más importantes. 9, 10. 9. Me queda la visión. La visión no, ya está. está. Coraje, integración. 5. ¿Qué me queda? A ver. Coraje. Coraje, un 3. ¿Le ponemos otro número? Sí, A ver, que porque tenga hay tu opiniones opinión. distintas, porque ella dijo. Posicionamiento. A ver, entonces es importante. ¿Cuánto, por ejemplo? 9, 8, 9. ¿Alguna otra opinión? ¿Cómo? 3. ¿Qué Visión número? 10, 8, dicen. 10, 9. Visión 10. Bueno, acá estaba como 1, ahora es 10. Bueno. Porque algunos tenían como que menos Sí. número, era ponerle en primer lugar, en segundo. ¿Sí? Autoridad es lo más importante, bueno.
8, 9, 10. 9 recursos. Estructura. Repasen. Estructura. No escucho. Comunicación e IT. Bueno, otra visión. Bueno, vamos a ir vamos a ir avanzando en cuanto a puntos. Ustedes ven que podemos tener un montón de apreciaciones porque para cada cual tendrá su importancia. Incluso el autor comentaba que este ejercicio lo ha hecho en infinidad de maestrías, máster, tanto en Latinoamérica como en distintas conferencias y lugares del mundo donde ha dado clases, y en realidad podemos pelearnos si 7, si 5, si 4. Él dice que hay una manera muy sencilla de organizarlas. Allá va María. Es así, ¿sí? Las primeras 5 responden a un modelo mental y las otras 5 a otro modelo mental. ¿Por qué? Después, como le dijo Miguel, el material está, así que si cada uno quiere lo repasa y ve dónde se ubica. En el primer modelo mental, que es el tradicional, priorizamos, ¿sí?, las primeras 5 palabras, porque entendemos que la autoridad es lo más importante para manejar la organización. Entonces, como yo necesito estar encima de las cosas, saber lo que está sucediendo, le doy importancia a los recursos, ¿sí?, porque es con lo que voy a hacer gestionar o manejar las operaciones de la organización. La estructura se vuelve fundamental porque yo departamentalizo, tengo claro cada una de las áreas, quién va en cada área, quién reporta a quién, porque necesito tener el control, ¿sí? Porque entiendo que la única forma de obtener resultados es controlando a la gente, controlando los procesos, ¿sí? Acuérdense que dijimos que las 10 palabras están vinculadas a lo que es la gestión, entonces tampoco vamos a ser tan ingenuos de creer que todo esto no nos sirve, no lo uso, ¿sí? Porque evidentemente todos trabajamos para tener un resultado, tenemos que tener una autoridad para poder dirigir la organización. El punto está, lo vimos incluso en la charla anterior, cuando todo esto yo me miro tan hacia adentro, digamos, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de una etapa que era la de burocratización? En donde en definitiva yo me pierdo en los procesos, me pierdo en el control, me pierdo en los costos, ¿sí? Entiendo que ganar eficiencia es manejar mejor los costos en lugar de pensar que puedo estar haciendo otros negocios, ¿sí? Es ese tipo de empresa vende lo que fabrica, ¿sí? Entonces estamos tal cual Henry Ford, en donde él vendía el auto del color que el cliente lo quiera, mientras lo quiera negro, ¿sí? Y eso sabemos que hoy por hoy no nos va a durar mucho, a pesar de que quedan muchas organizaciones que funcionan así. ¿Por qué? Porque hace 20 años que lo hacen, porque pueden hacerlo, porque les va bien, pero ¿cuánto más? Esa es la pregunta, ¿sí? Por eso esa necesidad del cambio que planteábamos en el título de cambio organizacional. Cuando pensamos la charla, dijimos en realidad, por donde primero tenemos que empezar es a cambiar el esquema mental. Si no, estamos como la persona que quiere comprar el tractor. ¿Cómo pensar desde el otro modelo de negocio, ¿sí? En donde lo más importante es la visión. ¿Por qué? Porque tengo que saber a dónde quiero llegar. En eso hubo ahí varios que consideraban la visión entre uno de los puntapiés iniciales para la empresa. Sabiendo a dónde quiero llegar, tengo que saber a dónde me voy a posicionar. Esto es saber en dónde voy a estar delimitado, cuál es mi cancha y cuál no. Coraje, decíamos, bueno, para romper los paradigmas. Todo y no, hay cosas que seguramente nos van a seguir sirviendo, ¿sí? Como decíamos antes, las palabras, el esquema que vimos antes, tiene que tener un sustento. No olvidemos que los 10 conceptos, en definitiva, hacen el manejo. Pero esta forma de pensar me acerca más al mercado que a quedarme mirándome el ombligo, ¿sí? En la empresa. La comunicación interna, externa, la forma de lograr la integración, ver al cliente y a los proveedores como parte del mismo proceso, ¿sí? No como alguien externo y que no tiene influencia sobre lo que yo hago,
que en realidad no sé si es todo lo contrario, pero buena parte de importancia van a tener para lo que yo quiero hacer. Entonces esta empresa es la que fabrica lo que el mercado pide, ¿sí? Y si no lo tiene, lo crea, lo inventa, lo genera, se fusiona, hace algo para poder estar o seguir estando en ese mercado. A veces hay sectores o industrias donde uno dice, y sí, la misma dinámica me lleva a estar innovando, ¿sí? Si yo estoy en el sector automotriz, en el sector de las comunicaciones, de la informática, seguramente, bueno, la innovación, el desarrollo, es algo en lo que estoy pensando siempre. Pero de pronto en otros sectores, a lo mejor, ¿cuánto más podemos innovar, sí? ¿Cuánto más podemos reinventar una curita, por ejemplo? No sé, preguntémosle a Banein, ¿cuánto más podemos reinventar una curita? Pero fíjense lo que hablábamos antes con el concepto de visión. ¿Qué hacen ellos? Un rectangulito marrón horrible, ¿se acuerdan que nos dejaba todo el pegote de dedos? O buscan un producto que a mí me permite limpiar y proteger la pequeña lastimadura. Entonces, en algún momento habrá sido la bandita marrón, después la adecuamos a algo más simple, más similar al color de la piel, más estético. Después ni siquiera necesito a lo mejor la curita porque tengo un gel que me desinfecta, a su vez me protege, el spray, lo que sea, ¿sí? Pero van a seguir vendiendo curitas de ahora hasta, queremos que sigan mucho más, a partir de esto, de pensar que yo lo que tengo que hacer es proteger la lastimadura. No me encasillo en hacer el auto negro porque lo que yo quiero vender es eso. Otro ejemplo de una compañía norteamericana. Mercado de los refrescos, las gaseosas. Voy a empezar pensando en competir con Coca-Cola, con Pepsi, olvídalo. Pero ¿qué hablábamos antes? ¿Qué características tienen estos clientes nuevos? ¿Sí? Por ahí buscan productos no masivos, productos individualizados. Eso, decíamos, nos permite generar nuevos nichos, ¿sí? Que las empresas pueden explotar. Esta empresa, por ejemplo, lo que ellos puntualizan o lo que la ha hecho fuerte es que cada etiqueta de las gaseosas son diseños que envían los propios clientes. Entonces ellos dicen que no venden un refresco, ellos lo que venden es un producto que le permite conectarse con el cliente, ¿sí? Lo canalizaron a través de los refrescos, pero quizá podrían haber hecho con cualquier otro producto. Esa es un poco la diferencia cuando hablamos del modelo mental, si me quedo enfocado en lo que solo quiere hacer la empresa o apuntando al mercado. Hay un poco una síntesis entre un modelo y otro, ¿no? Interpretar los dos modelos o verlos es bastante sencillo, ¿no? Porque son como bien opuestos en algunos puntos. Creemos que por ahí lo más difícil está en hacer ese paso, ¿sí? Cuando organizábamos la charla también comentábamos con María Ángela, que yo siempre me acuerdo que mi abuelo contaba que cuando había venido de Italia, con lo opuesto, ¿sí? Se estableció, me acordé ahora, y bueno, puso su carpintería, porque eso es lo que él sabía hacer, y él contaba orgulloso que durante 30 años vendió los mismos muebles, hasta el día que se jubiló. Y yo les pregunto, ¿no? Uno se pregunta, ¿ustedes se imaginan los próximos 30 años pudiendo hacer el mismo producto, sí? No hay forma, excepto que seamos Coca-Cola, ¿sí? Pero el mismo mercado, el mismo cliente, el mismo devenir, digamos, ¿no? De todas estas situaciones nos obligan a estar repensando o reinventándonos, como veíamos en el caso de las curitas. ¿Cómo podemos empezar a hacerlo? Mi estimada, si quiere, hoy estamos tipo Robocop porque nos han pedido acá los chicos con micrófono y todo. Partimos desde ustedes. O sea, ¿cómo saben ustedes que la estrategia que están implementando es la correcta? Y cuando hablamos de la estrategia correcta, es decir, estoy implementando algo que pensé, diseñé y estoy haciendo, acción. Y cuando digo acción estoy diciendo, bueno, a ver, ¿qué es lo que pasó? Bueno, del estudio que hemos hecho nosotros y del profesional y del estudio, digamos, como consultores, 9 de cada 10 planes estratégicos no funcionan durante la implementación. Ahora, yo digo, ¿por qué no funcionan? Porque debe haber algún porqué.
Entonces, cuando vamos al por qué, hay una serie de cuestiones que están en contra del éxito de la implementación de un plan estratégico. Por ejemplo, y lo pongo en primer lugar, azul, el insuficiente involucramiento es esto, ¿no es cierto? Venimos acá. Vengo para acá entonces. El insuficiente involucramiento gerencial. Y aquí hay algo muy importante. Recién hablábamos de cambiar un modelo mental. Cuando el gerenciamiento es muy cerrado, el gerenciamiento está dentro de dijimos, las 5 primeras palabras, dentro de la gestión administrativa tradicional, es muy probable de que crean ellos, de que lo que ellos están haciendo está bien y no dejen ni siquiera una brecha para que alguien les informe o por lo menos informarse de que puede cambiar, que puede ser diferente. Eso lleva a que la mayoría de los directivos, estamos hablando de un 85%, no le dedica más de 1 hora a la planificación. O sea, nunca para la pelota, siempre está en acción. El estar siempre en acción es la rueda operativa. Estoy haciendo cosas permanentemente, que creo que son las que están bien para mi negocio. Y resulta que no es así. Voy al verde, el verde claro. Vincular la estrategia con los, digamos, presupuestos, o sea, con los recursos de la empresa y con lo que yo estoy previendo, o sea, las proyecciones. El 60% de la empresa no lo vincula, o sea, decide hacer una inversión y en una de esas es una sobreinversión que me moviliza activo. O decido hacer una producción extra porque creo que la voy a vender y no hago los planes correspondientes de implementar planes de marketing para luego venderlo. Compro una máquina que va a hacer más producción y después a quién se la vendo. Eso en los pequeños productores se ve muchísimo porque está el coraje, que dijimos que está ahí, está las ganas de progresar, las ganas de continuar, porque ese es su sueño y esa es su actividad. Insuficiente rojo, insuficiente, no, me voy al verde claro, porque esto es más importante todavía. Insuficiente comunicación de la visión, queda en la mente del dueño, nunca comunica, no lo comunica bien, la gente no sabe para qué lado está rumbeando este dueño de empresa, no sabe qué es lo que quiere hacer, entonces ve que pasan cosas y la gente está a la expectativa, como estamos con el tema de la autoridad, que muchos pusieron como 6, 10 y 9, muy importante, resulta que no lo es. La autoridad, para lo único que tiene que servir es para determinar dentro de una organización la jerarquía. Lo que tengo que usar es la mente de obra, ni siquiera recursos humanos. Yo se lo dije en la clase pasada, yo no uso recursos humanos, uso mente de obra, que es aquel potencial que tiene mi gente, que para eso lo elegí, para eso lo contraté, y si no funciona es porque me equivoqué. ¿Para qué? Para que sea, que me dé creatividad, que me dé productividad, que me dé ideas para mejorar y me ayude en esta idea, en este sueño que tengo. Por lo tanto, el hecho de que haya un 5% de los empleados en la mayoría de las empresas que conoce, entiende, comprende y participa en la estrategia, es gravísimo. ¿Por qué? Porque es el primer freno que tengo, la primera limitación que tengo. O sea, yo tengo una máquina a todo vapor, o sea, un auto que va a 250 kilómetros por hora, pero la gente que viene atrás mío, que son a los que se supone que delegué funciones para poder hacer cosas, no me está respondiendo. Se queda atrás 10 kilómetros de donde yo estoy. Y por último, y muy importante, y por eso lo puse en rojo, insuficiente incentivos al personal vinculado con la estrategia. Señores, si yo elegí la gente para que trabaje conmigo y estoy dando una estrategia, o sea, un cúmulo de acciones diciendo para allá vamos y no participo de alguna manera en el resultado de esa estrategia, no sirve. El 75% de las empresas no tiene ningún incentivo relacionado con la estrategia de la misma. Y esto es grave. Gracias. Por eso, como esto es una charla, dijimos, bueno, y como hicimos la otra vez, la otra vez dijimos, hagamos el autodiagnóstico, bueno, hoy trabajemos sobre pensemos. Pensemos qué nos está pasando. Y siempre sirve para hacer el autodiagnóstico. Cuando hablamos de
imaginar el futuro, cuando hablamos de hablar de estrategias, estamos hablando de escenarios. Y para los escenarios no hace falta la bola de cristal, porque la bola de cristal no nos da ningún resultado. Para eso tenemos el contexto, para eso tenemos información, para eso tenemos especialistas que se dedican a hacer ese tipo de análisis. Entonces, habilidad para acoplar gestión empresarial con los cambios del entorno. Dijimos, el contexto es importante. Yo necesito del contexto porque en el contexto está la estrategia que yo voy a realizar. Si yo no conozco qué es lo que está pasando en el contexto, menos puedo adecuar mi empresa a ese contexto. Dijimos clientes, dijimos competencia, rivalidad competitiva, ¿en qué lugar estoy? Y capacidad para simultáneamente, y aquí viene un poquito el cambio de lo que es el modelo mental del nuevo gerente o del nuevo empresario, que es mi complejidad, la complejidad que tengo en ese entorno junto con mi propia complejidad como empresa, la ambigüedad, o sea, ¿es blanco, es negro o es gris? La incertidumbre, ¿y qué precio tendrá el dólar blue mañana? ¿Dependo del dólar blue o no? ¿Qué va a pasar con mi empresa si depende de importaciones de productos intermedios? ¿Qué va a hacer nuestro gobierno en política exterior, en política económica? Obviamente que no tengo la bola de cristal, pero sí tengo que estar preparado como empresario para afrontar ese tipo de escenarios con alguna herramienta que rápidamente me ayude a readecuarme en el caso que, si pasa tal cosa, yo pueda reaccionar. Entonces, pásame la otra. Cuando quiero definir estrategias, y aquí para ahí nomás, no estoy hablando de una palabra simple, de ninguna manera. Esto me va a matar, Colorado, esto me va a matar. De ninguna manera estoy hablando de una palabra simple, estoy hablando de una palabra muy compuesta. Está compuesta de varias dimensiones que las tengo que entender. Porque estrategia no es acción solamente. Estrategia es diseñar un camino para caminarlo, hacerlo, implementarlo durante un tiempo. Entonces, tengo que conocer, como dijo Alejandra recién, mis objetivos estratégicos claramente, y eso depende de la visión y de la misión del empresario. Dale el otro. Tengo que conocer y clarificar mi meta. No puedo hablar de un plan de ventas de un 50% para dentro de 30 días. Eso no lo puedo lograr. Ahora, si hablo de un plan de incremento de ventas o como objetivo estratégico por 5 años, entonces digo, bueno, metas intermedias, un tanto por ciento el primero y haré acciones necesarias para lograrlo, un tanto por ciento el siguiente, y así quizás esa meta la pueda lograr. Por lo tanto, la meta y el objetivo están totalmente juntos, digamos que no pueden estar separados. La tengo que tener clara, tengo que tenerla en forma cuantitativa o en forma temporal. O sea, yo sé que si mi objetivo estratégico es mejorar calidad, bueno, tengo que ponerle el tiempo, porque implementar un sistema de calidad total, ISO 9000 o cualquier protocolo, me va a llevar un tiempo. Y ese tiempo tiene que estar acorde ¿con qué? Con los recursos que tengo y con la necesidad o presión que me ejerce el mercado para yo tener una certificación en ISO. O sea, hay empresas que lo pueden hacer en 3 meses, 4 meses, pero hay empresas que necesitan 3 años. Y depende de que la cantidad de personal, de la problemática interna que tenga, de cómo están sus procesos. Entonces, también implica la política. Y cuando yo hablo de política, siempre, especialmente a los alumnos, para que entiendan de qué se trata la política, es aquellos principios y valores que tiene la empresa. A ver, ¿entre qué y qué voy a hacerlo? ¿Cuáles son mis límites? Mis límites de valores, de moral, de medio ambiente, del cuidado, de mi gente. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, esos límites tienen que estar claros, no solamente para el empresario, sino también para la gente, para que la gente también asuma esas funciones que le delega el dueño de la empresa en este caso y armen esta organización, pero con claridad de cuáles son los límites que va a tener. Y por último, fíjense dónde están los programas. Al final,
Porque todo eso es lo que va a derivar y va a decantar en el programa adecuado que voy a aplicar, con la acción, la actuación que voy a desarrollar para poder lograr esta estrategia. Entonces, nos damos cuenta que cuando la analizamos a la palabra estrategia, es siempre mucho más que la palabra en sí misma, ¿sí? ¿Qué comprende? Dijimos objetivos y metas, dijimos los caminos o trayectorias que recorreré a lo largo del tiempo, planificadamente, programadamente, para ver qué resultados voy a tener. Ahora, yo estoy acá, hoy. Si yo eso lo hago, yo puedo saber que esos caminos pueden ser más o menos complicados de acuerdo al contexto que tengo relacionado con la empresa, el sector, la industria, la política económica, el gobierno, la globalización, la competencia. Bueno, yo puedo saber que eso existe y ese camino puede ser complicado. Ahora, también como siempre les digo, si yo tengo muchos escollos en el camino, puedo elegir siempre 3 vías. Si tengo muchos recursos, lo soluciono de una manera. Si tengo pocos recursos, lo soluciono de otra. Entonces, si tengo pocos recursos y tengo una piedra enorme como una montaña, y a lo sumo armaré escalerita, trataré de pasar por encima se me complicará un poco, demoraré más tiempo, pero es posible o es probable que yo ese escollo lo supere. Ahora, si tengo muchos recursos, pongo una grúa con una pluma, ato hermosos cabos, esos cabos los agarro con la piedra, la corro a la piedra del lugar y se me acabó el problema. Pero la estrategia tiene que estar planificada. ¿Por qué? Porque necesariamente esos escollos que yo tenga, si son internos, estoy seguro que el empresario los va a poder solucionar. Cuando digo interno es mirar para adentro. Procesos, mejoras, calidad, atención al cliente, buenos procesos, buenos servicios. Ahora, si es externo y el contexto externo es indirecto a la empresa, entonces puede ocasionar algún problema, solucionarlo. Esto nos facilita todo. ¿Por qué? Porque lo conocemos de antemano. Es como cuando uno sabe el diagnóstico. Tiene el diagnóstico, la receta. A ver, las que somos mujeres, no decía, ahora muchos hombres también, saben cómo se hace, no sé, una comida especial, ¿sí? Voy a hacer un locro, necesito esto, lo otro, más allá, X cantidad de cada cosa, y es probable que, si hago todo eso bien, logre una buena comida. Bueno, en este caso, yo voy a conocer porque lo tengo como guía. Y si hay algún problema que surja en el camino, como tengo la guía y tengo de dónde saqué la información, puedo ir a revisar qué cambio. ¿Sí? Pensemos un poquito más. Hay un autor que a nosotros nos gusta mucho, pero nos gusta mucho porque es muy claro para sus explicaciones cuando habla de estrategia. Y él dice, Mintzberg dice, la estrategia se puede ver como 5P. La P de plan. Lo acabamos de decir, si tengo un plan es más probable que la pauta de acción la conozca y yo continúe y ese camino lo pueda recorrer porque me resulta fácil conocido, no solamente para el empresario, sino también para su gente. Es patrón, y esto me encantó, ¿por qué? Porque eso es lo que decíamos con ella, el modelo mental de nuestro emprendedor pyme cordobés es muy parecido a la administración tradicional. Entonces, en el patrón yo voy a encontrar aquellas cosas que me fueron bien y que las puedo aplicar cuando se me dé la misma situación. Entonces, ojalá tuviéramos una libretita para anotar todas las cosas que no fueron bien, porque de esa manera, cuando me pase lo mismo, los puedo volver a aplicar. Dice Mintzberg, es también perspectiva. ¿Qué piensa la empresa de sí misma? Se mira al espejo y dice, nosotros somos esto, somos gente que trabaja bien, que está comprometida con el medio ambiente, que está comprometida con su gente, que está comprometida también con el cliente, ¿sí? ¿Piensan así? Bueno, los ingenieros de sistemas van a trabajar con una forma de pensar distinta de una empresa metalúrgica o de una empresa de servicio de seguro o de una empresa educativa, o sea, que se dedique a la educación. Entonces, cada una tiene su forma de verse. Ahora, si se ve solamente el dueño, no sirve. Ahora, si se ve toda su gente identificada, de alguna manera, digamos, entre comillas, con la camiseta puesta, porque la siente la empresa de esa manera, esa es la perspectiva. Y es la que sale de la empresa, es la que ve el mercado. Porque es una sola imagen la que tiene el grupo. Entonces sale como cultura, y esa cultura se nota, se ve.
Por otro lado, también es posicionamiento, y ahí me gusta Misber porque dice, ¿dónde se quiere ver la empresa? ¿En qué nivel del mercado? ¿Dónde? ¿Siendo el primero? Bueno, formará parte de su visión. ¿Llegar a ser el primero en el mercado? ¿Se conforma con una parte? ¿En qué lugar del mercado quiere estar? Y eso es muy importante que lo visualice rápidamente el empresario y su gente, porque allana muchos obstáculos dentro del camino. Entonces, para nosotros, estas 5P resumen un poco lo que la estrategia, palabra grande, incluye. Pero también, y este es otro autor, dice Quinn, y los principios fundamentales de la estrategia que no tienen que faltar en ninguna planificación previa, en esto de la gestión moderna, en esto de cambiar el modelo mental, no son muchos, pero fíjense en los conceptos. Si yo no tengo claro el objetivo, si yo no elijo el objetivo estratégico más importante de mi empresa, voy a desviar recursos, tiempo, fondos a algo que no va a tener resultados, o que los resultados pueden ser resultados del cortísimo plazo, pero no van a tener el efecto realmente de objetivo que debería tener. Por lo tanto, objetivos claros y decisivos son aquellos objetivos claves que están dándonos problemas hoy. Problemas de costos, problemas de falta de atención, el criterio de atención al cliente, satisfacción del cliente, de encontrar aquel nicho de mercado que realmente pueda darle todo eso y que sea mío, retención. Conservar la iniciativa. Esto viene de la par de cuando hablamos de cambiar de caballo a mitad del río. Estoy yendo por el lado de la certificación, digamos, en normas ISO, que me llevó 3 años hacerlo, un montón de dinero invertido, capacitación, protocolo hecho, archivos, procesos nuevos y demás, y resulta que aparece un cliente que la calidad no le importa. Él lo que quiere es un producto de consumo masivo, ¿y qué hago? Abandono todo y me dedico a hacer el producto de menor calidad. Y no, será una unidad de negocios nueva, que atenderá un mercado diferente del otro. Pero entonces, mantener la iniciativa es la forma de darnos cuenta si el camino que hemos elegido es el correcto. Concentración. Empresas, pequeñas empresas, que tengo la unidad de negocios tradicional, con los pocos pesos que me sobraron, entonces hago la inversión en inmobiliaria, bueno, me sobraron un poco más de pesos y entonces me pongo otro negocio para mi hijo y que atienda, y después, bueno, capaz que tengo hasta un emprendimiento agropecuario porque alguien me dijo que con el emprendimiento agropecuario también se gana dinero. Señores, todas las unidades de negocio necesitan atención. Entonces, cuando estamos en esa, dividir los huevos en distintas canastas, porque en este país es necesario, debido a lo que nos está pasando frecuentemente, que son los ciclos económicos de arriba y abajo, bueno, está bien, pero todas necesitan atención. No descuidar ninguna, porque son recursos de la empresa que los hemos aplicado a algo que la visión que tiene este modelo mental era exitoso o podía ser exitoso. Dijo, entonces la concentración tiene que ser para cada una de las unidades de negocio. Sigo, flexibilidad. Nos hemos cansado en el primer tramo de estas charlas de hablar de la flexibilidad que necesita el empresario para poder estar entre ese cambio permanente que hay entre el contexto y su empresa. Por otro lado, el liderazgo coordinado y comprometido. Y esto, no cabe ninguna duda, yo lo hubiera puesto al principio, porque es el defecto más grave que tiene nuestro emprendedor, que es cuando él lidera y lidera coordinadamente, es el único que puede decir, por la línea de autoridad, porque es el dueño, que va a aplicar los recursos para el cambio. Y si él dice que no, y el hijo en una empresa familiar es el que dice que sí, ¿qué va a pasar? No hay cambio. Muy bien. Entonces, tiene que ser comprometido y ese liderazgo tiene que ser casi hasta distribuido. Sorpresa, obvio, el que hace una estrategia es imprescindible que sea sorpresiva. Cuando yo voy a hacer un producto nuevo y quiero largarlo al mercado, no voy a andar diciéndole a todos mis competidores voy a largar este producto. O sea, es obvio que tiene que estar. Y seguridad. Yo a mis alumnos cuando hablo de seguridad le digo, el empresario no come vidrio. El empresario sabe cuáles son sus límites de
de seguridad, porque él sabe hasta dónde puede dar. Entonces, tampoco irme a un programa de sobreinversión cuando voy a inmovilizar activos que necesito para poder seguir en un país que es permanentemente cambiante. Entonces, nosotros como consultores, ¿qué decimos? Guarda, la seguridad del patrimonio de la familia, la seguridad del patrimonio de la empresa, la seguridad de un financiamiento a largo plazo en lugar de uno que se haga con capital de trabajo. A eso me refiero cuando hablamos de seguridad. Gracias. Entonces, se trata justamente de esto. Son las acciones que hago hoy que van a dar resultado en el futuro. Por lo tanto, no es futurología, sino trabajar sobre los contextos futuros posibles para decir, bueno, el crecimiento va a ser paulatino, lo vamos a hacer de esta manera, invirtiendo con seguridad, principios fundamentales observados todos, a los efectos de que poder medirnos en el desempeño que luego nos van a dar los resultados que queríamos al principio que nos tenían que dar. ¿De qué estrategias hablamos? Ese es otro gran paradigma que tenemos que cambiar. Estrategias hay en cualquier parte de la empresa. En una empresa que tiene 3 niveles, por ejemplo, el dueño, los mandos medios y los operarios, estamos hablando de estrategias a nivel del dueño, que sería la estrategia general, la estrategia grande, que dice, bueno, vamos a ir por este camino y vamos a hacer tal cosa. Cuando esa estrategia baja al mando medio, se convierte en estrategia del mando medio. A ver, si yo digo que la empresa quiere vender un 10% de crecimiento hasta fin de año, ¿qué va a pasar con eso? Transmitida la información como corresponde al mando medio, que será de marketing, gerente comercial, o como ustedes lo quieran llamar, de acuerdo al tamaño o estructura de la empresa, él lo va a tomar y va a decir, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Tengo que hacer mi estrategia de ventas o de proporcionar aquellas herramientas necesarias para poder lograr el objetivo general que me bajó mi dueño, mi jefe, mi accionista. Ahora, cuando yo lo bajo al vendedor, el vendedor tiene su propia estrategia. ¿Qué va a hacer? Va a ir a visitar a sus clientes, va a hacer su plan de venta, su plan de viaje. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, estrategia hay en todos los niveles. Algunos lo llaman estrategia y táctica. No, es estrategia en todos los niveles. Ahora, ustedes ven que tiene flechitas para abajo, y eso significa la buena comunicación. Pero también tiene flechitas para arriba. Ese es el feedback, es la medición del resultado de la estrategia. Y ese es el problema más grave que tienen nuestras empresas, que no miden los resultados de su estrategia. Pásame las gracias. ¿De qué manera? Yo siempre, o sea, pensar que cuando yo estaba en la secundaria recién cambiaba la matemática y me enseñaron en la universidad lo que debería haber aprendido, que todos aprendieron en la secundaria. El sistema, hablar del sistema es lo más importante. ¿Parte de qué? De la visión, objetivos estratégicos, visión enfocada al negocio, un análisis estratégico en conjunto con el análisis organizacional. O sea, yo me doy vuelta como dueño, como empresario, y tengo que ver con qué cuento. Porque yo puedo estar soñando llegar a la luna, pero no tengo ni siquiera un astronauta. Hablemos de la NASA y toda la tecnología que hace falta. Entonces, guarda con eso. Tengo que tener una realidad de con qué cuento para poder hacerlo. Y eso, sí, después me va a dar el análisis de competencias. A ver, ¿qué le falta? ¿Qué brecha tiene mi gente que tengo que superar para poder lograr ese objetivo que me propuse? Pero todo parte de la visión. Y ese es el análisis estratégico sistémico que tiene que hacer la empresa. Pasemos. Y esta es otra herramienta espectacular, porque nosotros, especialmente en el ámbito académico, hablamos de FODA. ¿Todos saben lo que es el FODA? Bien, ¿todos saben? Fortalezas, oportunidades, bien, y amenazas. Bueno, esto es mucho mejor que el FODA, porque el FODA es estático, es una foto de la empresa en un momento determinado. En cambio, acá hablamos de sistema y de dinámica. Fíjense lo que pasa. Todas las empresas, digamos que el motor del crecimiento, así se llama la herramienta, está basado en un motor. El motor es la empresa, lo que hace todos los días, cómo lo hace, cómo se desarrolla. ¿Basado en qué?
Siempre partimos de la misión y la visión, sus objetivos estratégicos, políticas y programas. Ahí está todo junto. Digo, ¿qué pasa con esto? Tiene aceleradores, y esos aceleradores pueden ser presiones o pueden ser estímulos, que son totalmente distintos. Por ejemplo, si yo hablo de una presión, digo, me bajaron las ventas, ¿qué hacemos? Y bueno, hagamos una oferta. Los resultados de este mes no son tan buenos como los del mes pasado, escuché que va a haber una crisis, hay inflación, hay que deshacerse del personal. ¿Por qué? Porque es un costo fijo, yo lo tengo que abaratar. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo una escaramuza de programas, estoy aplicando acciones al corto plazo para superar el corto plazo. Esas son presiones terribles para las empresas. Porque en una de esas me estoy deshaciendo de gente que tiene la mente de obra, o sea, la materia gris más importante para ayudarme a superar el problema. Entonces, ¿qué hace en este caso? La presión es basarse en un problema que lo veo, porque me está sucediendo, me está molestando, y sería lo que haría la figura del bombero. Tapamos incendios, tapamos agujeros, apagamos incendios, estamos siempre en el corto plazo. En cambio, cuando yo tengo aceleradores que son estímulo, estoy fortificando mi motor de crecimiento. ¿Qué estoy pensando? En un mercado nuevo, en un producto nuevo, en mejorar la infraestructura, en mejorar la estructura organizacional que tengo. ¿Para qué? Para poder fortalecer mi motor para que avance a un ritmo más acelerado. ¿Pero qué pasa? Como todo motor, yo tengo caminos que no son autopistas. ¿Por qué? Porque siempre voy a tener escollos en mi estrategia hacia adelante. ¿Y qué encuentro? Los límites internos y los límites externos que hacen de freno. Imagínense lo que es un límite externo, no hace falta que le diga. Estamos hablando de las amenazas de un FODA, ¿sí? El sistema político, el sistema económico, el cambio, las exportaciones e importaciones, la normativa legal, las barreras arancelarias, lo que ustedes quieran, que es indirecto a la empresa y que la afecta a la empresa en su sector, es un límite externo que me puede frenar la evolución de la velocidad con la cual este motor crece. Y por el otro lado están los límites internos. Porter diría, diamante de Porter, los que están estudiando, estudiaron, estamos mirando para adentro. ¿Cómo hago que mi empresa sea competitiva? Tengo que mirar para adentro. ¿Mis procesos son los mejores? ¿La tecnología que utilizo es la mejor? ¿Qué pasa con el servicio al cliente? ¿Qué pasa con la calidad de mi producto? ¿Qué pasa con los costos de materia prima? ¿Los puedo mejorar? Mirar para adentro es lo más fácil a veces, pero cuando uno es ciego, o sea, se pone, como decíamos al principio, ese cristal medio o esos anteojos que me desdibujan la realidad de mi empresa, yo puedo estar creyendo que voy perfecto o me están vendiendo una realidad que está buena, especialmente cuando hablamos de empresas que tienen, por ejemplo, sucursales en el interior o algunas agencias o, digamos, de venta en otro lado, que me están vendiendo una realidad que cuando uno la analiza en profundidad, los resultados no son los que deberían ser. Y me doy cuenta, lamentablemente, de acuerdo a la mentalidad tradicional, cuando el contador, después de 2 meses, me trae el balance y me dice, che, perdiste plata. ¿Pero para cuándo? ¿En qué momento? ¿Por qué? ¿Por qué me decís que tengo semejante resultado y que tengo que pagarle el 35% de ganancia a la DGI si yo no tengo nada en el bolsillo? Y nos dimos vuelta y tenemos un stock impresionante que le está tirando, lo está empujando para atrás, tenemos sobreinversión en maquinaria. ¿Se entiende lo que quiero decir? Mirar para adentro es mirarlo con los ojos más, con la lupa más grande, porque estamos hablando de los de la empresa, de la rentabilidad de la empresa y del servicio al cliente. Otros conceptos para seguir pensando un poquito y ver dónde estamos. Hasta acá dijimos, pensamiento tradicional, administrar, ordenar, gerenciar, organizar, en especial los bienes y recursos. Presupuesto, presupuesto de venta, presupuesto de gasto, en qué voy a aplicarlo, cómo voy a cobrar. Gerenciar es dirigir la empresa, hemos dicho algunas palabras que ayudan para
explicar un poco mejor esto. Pero no es gerenciar. Cuando hablamos de gestionar, y tenemos que gestionar toda la organización, gestionar la estrategia, tenemos que hacer que las cosas pasen. Y cuando yo hablo de hacer que las cosas pasen, estoy hablando de la implementación de la estrategia. Dale. Y hay que tener aquí muchísimo cuidado. Ya lo dije en cierta forma, o lo adelanté en cierta manera, que es, no se puede mejorar lo que no se puede gestionar. Y peor todavía, sigamos con el otro, no puedo gerenciar lo que no puedo medir. Por lo tanto, hablamos de estrategia, hablamos de implementación de programas de mejora, de guías, caminos, todo lo que querramos hablar de estrategia, tengo que poner un indicador de medición que me diga rápidamente, pero muy rápidamente, cómo me está yendo en el día a día, en el mes a mes, en el año a año. Porque la estrategia no es la del corto plazo, bajo los precios porque viene una competencia local y que me hace ruido en el mercado. Eso es corto plazo. Cuando yo hablo de estrategia, hablo del corto plazo, del mediano plazo y del largo plazo. Estoy hablando del futuro de la empresa y el crecimiento de la empresa. Por lo tanto, si yo logro alinear la visión y la misión con los objetivos estratégicos claritos, concisos, comunicables, y traducirlo en indicadores o en mediciones a medida que voy desempeñando o implementando la estrategia, va a ser mucho más fácil darme cuenta con aquello de que debo ser flexible, si estoy por el buen camino o debo modificar algo. Entonces, no voy a cambiar nunca más de caballo a mitad del río. Lo que voy a hacer es modificar aquellas cosas que están mal, que nos están dando malos resultados por implementar programas que sí, que me modifiquen eso y que puedan mejorar la situación anterior. Dale. Entonces, yo les traje, con esta filmina quiero resumir un poco, ¿no? Kaplan y Norton, que fueron un poco los creadores del Balance Scorecard, o sea, el cuadro de demanda integral, en las primeras hojas, y eso me entusiasmó seguir leyéndola, preguntó al lector, ¿usted hoy viajaría a Europa con el avión de los hermanos Wheelwright? ¿Quién era Wheelwright? El creador del aeroplano que se sostuvo en el tiempo durante... ¿sí? Yo no. Porque no estoy segura de que me lleve hasta Europa. Entonces, cuando yo empecé a leer eso, dije, qué bien. Yo tengo un piloto y tengo un aparato, una estructura, con un tablero que al piloto le dice la altitud, la velocidad, el confort que tengo que tener yo adentro de la cabina, que me va a llevar en 13 horas a donde yo quiera llegar, y que va a bajar en horario, va a subir en horario. Me van a dar de comer. Eso requiere toda una planificación. Eso sí es conocer que el viaje va a ser placentero o no, porque inclusive tienen hasta la forma de interpretar o comunicarse con las distintas bases de cuáles son el tiempo que van a encontrar, si va a haber tormenta, si va a haber movimiento o lo que fuere, y nos van a preparar a todos para vivir así. Yo no viajaría en un avión de Madrid. Y eso es lo que nos da el cuadro de mando, porque en el cuadro de mando uno pone los objetivos estratégicos que están alineados ellos dicen las perspectivas, ellos hablan de las perspectivas, y son aquellas que son más sensibles para la empresa, porque está hablando de recursos humanos, está hablando de procesos internos, está hablando del cliente y está hablando de la perspectiva financiera. Y si yo logro alinear todo eso, en una de esas con 4 o 5 acciones importantes, estratégicas, soluciono no un problema, los 4. Entonces es ahorro de recursos, es aplicarlos donde realmente hacen falta porque tuve que hacer un examen previo, trabajarlo, razonar cuáles son las cosas que quiero mejorar y por qué las quiero mejorar. Y eso me va a decir en el corto, en el mediano y en el largo plazo cuáles son los resultados de esas acciones. Por lo tanto, es una herramienta muy completa de gestión que si uno aprende a aplicarla, vamos a ver que todos esos conjuntos de indicadores que hemos puesto los podemos medir fácilmente. ¿Por qué? Porque, a ver, vamos a la realidad de nuevo. Si yo quiero saber las ventas,
en el balance, en el libro de venta, donde sea, la puedo averiguar. Lo mido rápido, ¿verdad? Si quiero saber los costos, bueno, me voy a la mayorización de costos, a los estados contables, y el contador o la persona auxiliar de la administración me los puede dar. Pero si yo quiero saber la satisfacción del cliente con mi producto, en el balance no figura. Si quiero saber, por ejemplo, qué posicionamiento tengo en el mercado, no me figura. Si quiero determinar dentro de los procesos productivos cuál es el producto que más rentabilidad me da, el balance no me lo dice. Tengo que trabajarlo de otra manera. En cambio, haciéndolo de esta forma, se eligen aquellos, digamos, procesos que se pueden gestionar porque se pueden medir. Entonces, no vamos a tener objetivos que sean, porque a la Luna no vamos a poder llegar si no somos la NASA, sino aquellos objetivos estratégicos que realmente a la empresa le sirvan porque está en un mercado, en un segmento del mercado, y que quiere mantener un cliente y venderle a ese cliente y crecer en clientela, porque para eso se creó, para sostenerse en el tiempo. Lamentablemente, nosotros no vivimos en un contexto fácil. Si no lo hacemos con un análisis sistémico, vamos a encontrarnos que la empresa está aquí. Está aquí junto con aquellas redes o cadenas que son competencia con la cual me puedo aliar para hacer un negocio más grande, o competencia que me está afectando al mercado, dentro de un contexto mayor. Y en ese contexto mayor, nosotros lo llamamos el micro, el de la empresa, en ese contexto mayor tenemos el nivel superior, y en ese nivel superior dependemos ¿de qué? De la industria que acompaña, del Estado, del municipio, de la investigación y desarrollo, de los estudios técnicos, o sea, es bastante más grande. Podemos decir que en el lugar en el que estamos, como Córdoba, como provincia, está bastante desarrollado, y hay oportunidades para poder mejorar lo que es el micro. ¿Sí? Pero también está el nivel macro. Estamos hablando de las condiciones macroeconómicas en las cuales nuestro sector está trabajando. Seguí con el otro. Y eso también depende del nivel meta, que es aquel que es muy superior a lo que sería la visión puesta en la empresa. Estamos hablando de la región, estamos hablando del mundo, ¿sí? De una situación que nuestro producto puede ser un producto que hasta tenga oportunidades de trabajar, de exportarse o de hacer un crecimiento muy grande. Depende de la empresa y dependerá del producto. Creo que, a ver, ¿qué sigue después de esto? Nada más. En conclusión, seguimos con las herramientas. Herramientas que son herramientas no muy difíciles de aprender. No es volver al aula. No es volver a hacer una carrera, es capacitarse en aquellas herramientas necesarias para el desarrollo de nuestra gestión, del negocio. En la charla pasada me acuerdo de haberles comentado al principio, cuando hablábamos del tema de capacitarse, que nosotros tenemos alumnos que son de una profesión totalmente distinta. Por ejemplo, son médicos, o son ingenieros en electrónica, y que están haciendo materias de aquellas materias que creen que les está haciendo falta para el desarrollo de su negocio actual. ¿Y qué? ¿Está mal? No, para nada. De eso se trata, de trabajar aquellas brechas que uno tiene o que cree, y de capacitarse en justamente lo que necesita la empresa en este momento. De alguna forma o de otra, eso lo van a poder aplicar. Lo van a aplicar porque el cliente, en este caso, cambia permanentemente, porque la competencia está cada vez más fuerte, y no vamos a ser los únicos que estamos haciendo el producto. Siempre va a haber alguien más que nos esté molestando en ese mercado que creemos que lo hemos logrado y que es nuestro. No es nuestro, es del cliente. También habíamos arrancado en aquella oportunidad en la charla diciendo que a veces entendemos que si nos mandan a capacitarnos, si tenemos que aprender algo nuevo, parecería que no sabemos nada o que hemos aprendido poco. Y en realidad la idea de capacitar
¿Una duda? Consulta. Están muy callados, los asustamos. Suma puntos para el recuperatorio. Vamos a tener en cuenta. Los asustamos, me parece. Bueno, entonces, más que agradecerles la atención que nos han brindado y bueno, ojalá les sirva. Esto, como dijo Miguel, va a estar disponible y para lo que necesiten están nuestros mails, nos pueden consultar, no hay al contrario, va a ser un placer poder intercambiar experiencias o sumar la experiencia de ustedes a la experiencia nuestra. Muchísimas gracias. Después se acercan más individuales, como decíamos, repasan el material, están los médicos, y seguimos en contacto. Ay, vos sé que me duele esto acá.